Les saludo. Sean todos muy bienvenidos a la primera sesión del taller abierto a la comunidad sobre violencia, concepto, detección y primera respuesta. En términos generales, en este taller hablaremos sobre la definición y los tipos de violencia. En una segunda instancia, trataremos aquellas situaciones en las que debemos sospechar con alta probabilidad la presencia de maltrato, ya sea este físico, psicológico o negligencia. Y en la última sesión daremos algunos puntos o mensajes clave acerca del abuso infantil en cuanto a su abordaje y primera respuesta. En esta primera sesión hablaremos sobre el marco conceptual de la violencia, específicamente sobre definición de violencia y tipos. Aunque en nuestros días la violencia pareciera ser un tema tan cotidiano y común, no por ello deja de ser un tema sensible, relevante e incluso controversial. Es por eso que antes de dar inicio al taller propiamente tal, tomémonos unos segundos para reflexionar acerca de la importancia de esta temática. El primer punto al cual yo los llevo a reflexionar es que la violencia está presente en nuestra vida diaria. Es un hecho que debemos reconocer. Lamentablemente, la violencia es un fenómeno patente en el día a día. Podemos ver violencia dentro de nuestras casas, en los medios de comunicación masiva, en canciones, películas y series de televisión, actos de violencia tanto en lugares públicos como privados, violencia contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, violencias contra la mujer, contra hombres, e incluso violencia en plataformas virtuales o a través de redes sociales. Violencia contra personas por el hecho de tener otro color de piel, violencia contra minorías o sujetos con preferencias distintas, entre muchas otras. El segundo punto a reflexionar antes de iniciar el taller propiamente tal es que en algunos momentos de nuestra vida nosotros fuimos, somos actualmente o seremos víctimas de algún tipo de violencia. Y en algunas otras ocasiones puede que incluso nosotros le hayamos empleado o estemos actualmente ejerciendo algún tipo de violencia y maltrato, tanto contra nosotros mismos como contra otros. Una vez finalizada esta reflexión, comencemos. El primer concepto por revisar en nuestra plática es la violencia. La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud ya hacia el año 2002 como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o de amenaza, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Iremos punto por punto. Es intencional en la medida que el acto de violencia está mediado o interviene la voluntad de aquel que la ejerce. La violencia puede ser de hecho o una amenaza, vale decir que la violencia se puede manifestar con actos concretos, acciones consumadas, por ejemplo, golpes, encierro, asesinato. Sin embargo, también es constitutivo de violencia aquellas situaciones en las que una persona amenaza con emplear fuerza, sin haber concretado ninguna acción en particular. Simplemente amenaza. Esto último se puede ejemplificar con casos de extorsión, chantaje, amenazas de muerte, etc. Por lo tanto, una situación no deja de ser violencia porque no tiene o interviene en golpes, encierro o cosas concretas. Allí también se puede manifestar maltrato, no por acciones de hecho, sino que violencia a través de amenaza.
La violencia se puede ejercer contra uno mismo u otro. Y la violencia contra uno mismo tiene la expresión máxima y letal en el suicidio. Todo acto de violencia causa daño, no tan solo y necesariamente en el plano físico, sino como bien menciona la Organización Mundial de la Salud, puede también producir daño psicológico y en el caso de abusos infantil, trastornos del desarrollo. La Organización Mundial de la Salud define violencia de género como todo acto sexista, producido tanto en el ámbito público como privado, que se produce para mantener el control sobre otra persona. En la mayoría de los casos, la violencia de género va dirigida contra la mujer, y es por ello que dentro de la violencia de género, de este gran concepto o saco, se encuentra tipificada la violencia contra la mujer, aunque también aplican como potenciales víctimas de violencia de género los hombres adultos. La definición no los excluye necesariamente. Siguiendo la misma línea, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género. Ahí se ve que la violencia contra la mujer va incluida dentro de un concepto más amplio, la violencia de género, que resulte o puede ser resultado o que puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las violencias amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Como que me atrapé. Violencia de género. La Organización Mundial de la Salud define violencia de género como todo acto de violencia sexista, producido en el ámbito público o privado, que se produce para mantener el control sobre la otra persona. Cabe destacar que la mayoría de los casos de violencia de género va dirigida contra la mujer. Y es por ello que dentro de la violencia de género se encuentra tipificada la violencia contra la mujer. Aunque también la violencia de género aplica como potencial víctima de violencia los hombres adultos. Estos no se ven excluidos necesariamente dentro de la definición. Siguiendo la misma línea, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género. De ahí se ve que la violencia contra la mujer va incluido dentro de un concepto más amplio que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Aquí se incluye también las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de libertad. Por lo tanto, vemos que tanto para la Organización Mundial de la Salud como para las Naciones Unidas, los actos de violencia no tan solo aplican para los actos de hecho, sino que también para las amenazas. La violencia contra la mujer es considerada por sí sola como un crimen contra la humanidad y se trata de una imposición basada en relaciones de poder asimétrica, rasgo que también podemos ver en otro tipo de violencia. La violencia sexual es definida por la OMS como todo acto sexual o tentativa de consumar acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, independientemente de la relación de la víctima con el victimario, en cualquier ámbito. Aquí se incluyen relaciones sexuales bajo coacción, dentro o fuera del matrimonio, violaciones, acoso sexual. Aquí también se ve sumado o adicionada la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o de calificaciones escolares. Eso también sería constitutivo de violencia. Los abusos sexuales contra niños, niñas, adolescentes, la prostitución forzada y también la trata de personas. La violencia sexual está tipificada como delito en la ley chilena con sus formas particulares. Se constituye como una grave vulneración de los derechos humanos fundamentales de las personas, constituyéndose, como había mencionado, como un delito. Siempre
la relación que se establece entre el agresor y la víctima se encuentra fundada en la simetría, ya sea en términos de poder, y la coacción que el primero ejerce como forma de dominación sobre la víctima. Por ejemplo, para que se entienda mejor, un padre y un hijo. Se ve que hay una posición asimétrica. Las partes están en un nivel de poder diferente. El padre está en una posición de poder superior respecto a la del hijo. Otro caso de asimetría y coerción o dominación es un jefe, un personal de jefatura y un subordinado. Y en dicho contexto puede brindarse violencia sexual por parte de la jefatura de un jefe contra un empleado, visualizándose nuevamente la condición de asimetría y la posibilidad de dominación a través de la coerción. Un jefe puede amenazar a algún empleado para que no denuncie el acto de violencia o violencia sexual a raíz de que no sea despedido. Maestro, estudiante o cualquier persona que esté en dependencia económica frente a otra. También habría una asimetría y coerción con dominación. Las lesiones físicas que las personas pueden presentar a causa de delitos sexuales no se relacionan directamente con el impacto psicológico. Las secuelas psicológicas pueden presentarse tanto a corto, a mediano y a largo plazo y pueden comprometer diferentes esferas de la vida y no se traduce necesariamente con la gravedad de la lesión física. La violencia sexual infantil tiene una definición aparte y se incluye como cualquier contacto o interacción con un niño, niña o adolescente en actividades sexuales no acorde con su nivel evolutivo, es decir, acorde a su desarrollo emocional, cognitivo o social esperado para su edad. En este apartado se ha de reconocer la diferencia entre la definición de violencia sexual contra un adulto, que es lo que se muestra en pantalla, y la violencia sexual infantil, que adquiere una connotación distinta en cuanto es exponer o hacer entrar en contacto con un niño en actividades o actitudes sexuales no acorde a su nivel evolutivo de desarrollo. Dado el reconocimiento del derecho de que cada uno posee acerca de decidir sobre su propia sexualidad, la violencia es constitutiva de delito, independientemente de si causa daño o no físico a la víctima. Y cuando hablamos de maltrato o violencia infantil, debemos citar el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud de 1999, en la que se distinguen 4 tipos de maltrato. De ahí que en la segunda parte de esta sesión ya aprendido los conceptos clave de violencia, la violencia propiamente tal, la violencia de género y la violencia sexual. Ahora hablemos de las diferentes manifestaciones que tiene el maltrato. El maltrato físico corresponde al uso de la fuerza física que ocasiona perjuicio, ya sea para la salud, para la supervivencia o el desarrollo integral. Incluye, por ejemplo, actos de violencia física, lanzar objetos, tirones de pelo, tirones de oreja, golpes, patadas, zamarreo, en caso de niños o lactantes, palizas, mordiscos, estrangulamiento, quemaduras, envenenamiento, asfixia y su expresión máxima, la muerte. En cuanto al maltrato físico infantil, se puede ver que también la violencia en pareja constituye un tipo de violencia que afecta al niño, niña o adolescente. En la medida que en contexto de violencia de pareja también se ha visto una mayor frecuencia de violencia física contra niños o niños que sean parte de dicho hogar.
Los niños y niñas que viven en familias que sufren este tipo de violencia están expuestos a eventos traumáticos, a negligencia y maltrato, siendo muchas veces asesinados por el padre o pareja como una forma de dañar a la mujer. Por lo tanto, vemos que hay una relación entre maltrato físico, infantil y violencia de pareja. Muchas veces se conjugan en una sinergia lamentable. Otro impacto de la violencia de género en la infancia ocurre cuando los niños y niñas son testigos de violencia contra sus madres, presentando una mayor probabilidad de repetir dichas pautas de interacción en las parejas futuras que ellos establezcan en la vida adulta. Incluso en la etapa de pololeo o de noviazgo, es decir, existiría una transmisión transgeneracional de la violencia. Por lo tanto, la violencia física entre adultos también podría tener un impacto en las actitudes futuras de los niños en cuanto a ejercer dicho tipo de maltrato específico. Las madres que son víctimas de violencia por parte de su pareja, violencia física, pueden ser maltratadas hasta el punto de temer denunciar, debido a que la denuncia podría implicar un mayor maltrato para los hijos, no encontrándose en condiciones de salvaguardar su propia integridad. Y eso podría también perpetuar el maltrato de pareja. El temor de que la denuncia exacerbe el maltrato físico contra ella y contra los hijos. Ese es el último punto de relación entre el maltrato físico entre adultos, específicamente situación de pareja, y el maltrato físico infantil. El maltrato psicológico trata sobre el hostigamiento verbal por medio de insultos, desacreditaciones, ridiculización, así como la indiferencia o el rechazo explícito o implícito. El maltrato psicológico también se puede observar tanto en niño, niña, adolescente e incluso adultos. Ejemplos de maltrato psicológico son actos de aterrorizar, ignorar, aislar, el encierro, el menosprecio continuo. La culpabilización también constituye un acto de violencia. Amenazas, gritos, descalificaciones, discriminación y trato hostil. El maltrato, aunque no cause evidencia de daño en el cuerpo de la víctima, sí produce perjuicio y daña la integridad de la víctima, ya sea, por ejemplo, un niño, niña o adolescente. Tratándose de maltrato psicológico exclusivamente, y este es reiterado más de una vez y clasificado así por el Tribunal de Familia respectivo, constituye también delito de maltrato, habitual prescrito en el artículo de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Dentro de los muchos tipos de maltrato tipificados como delito, el maltrato psicológico es constitutivo de delito cuando es reiterado, no cuando es un evento aislado y único. Si se constatara este tipo de maltrato psicológico reiterado, lo que procede no es denunciar al Ministerio Público, sino al Tribunal de Familia, único organismo que puede calificar el tipo de maltrato habitual. A diferencia de lo anterior, el maltrato psicológico que se realiza por una sola vez no es constitutivo de delito, lo reitero nuevamente. La negligencia es una tercera manifestación de la violencia o tipo de maltrato. La negligencia la vamos a entender como la desatención o abandono por parte ya sea del progenitor u otro miembro de la familia que está en condiciones de proveer salud, educación, desarrollo emocional, nutrición, vivienda y condiciones de vida seguras y protegidas para contribuir al desarrollo y bienestar de la persona. La negligencia es un tipo de violencia que no está tan en boga en cuanto a las prácticas de violencia, sin embargo ocurre. No está tan presente en nuestro lenguaje cotidiano. Habitualmente vemos violencia ya sea como maltrato psicológico o uso de la fuerza física. Sin embargo, la negligencia, la omisión,
de alguien responsable frente a otra persona y que no cumple sus deberes puede también constituir un tipo de violencia. Y el último tipo de maltrato que vamos a revisar el día de hoy es la violencia sexual, un concepto que ya revisamos en la primera parte de la sesión. Cabe destacar nuevamente que existe una diferencia conceptual en cuanto a violencia sexual propiamente tal aplicada a población adulta y una definición particular del abuso sexual infantil. Recordar que tiene la particularidad de definirse como el involucrar al niño, niña o adolescente a actividades sexuales no acorde a su nivel evolutivo, cognitivo, social esperado para su edad. Puntos clave que usted debe recordar y retener tras escuchar esta sesión es que la violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea de hecho o de amenaza, que produce daño en cualquier esfera de la vida y en cualquier dimensión de la persona. La violencia puede estar dirigida contra uno mismo, un tercero, grupo o comunidad, no tan solo necesariamente contra otra persona. Hay violencia contra poblaciones por discriminación, por religión, por posturas políticas, etc. Y se reportan diferentes tipos de violencia. Por tanto, debemos conocer qué es la violencia, sus distintas manifestaciones para que a futuro podamos distinguir aquellas situaciones que estén en riesgo de violencia y también discriminar aquellos casos francos de maltrato. Eso ha sido la sesión 1 del taller abierto a la comunidad sobre violencia. Concepto, detección y primera respuesta. Muchas gracias.